considerado un ícono del arte moderno colombiano, tiene una historia agridulce que se selló con su reciente partida hacia un museo de Buenos Aires. Pero esta es la noticia de un hallazgo, porque una tercera versión de la pieza, hasta ahora desconocida, fue localizada en una subasta en Europa y ahora está en Colombia. Noticias Caracol habló con Cristian Padilla, el gestor de este reencuentro insólito entre la obra y un país que no siempre la ha comprendido. Cristian Padilla, gracias por estar en Noticias Caracol. ¿Cómo entras a la Bachué? Esta Bachué es un encuentro, de alguna forma digo yo, místico, porque es una pieza que no sabía que existía, no estaba buscando propiamente, una Bachué que se estaba subastando en una casa de subastas virtual de Dinamarca, y la obra provenía de un anticuario francés, lo cual pues nos llegó como una noticia rarísima, porque solamente conocíamos la historia de dos Bachués, la pieza pequeña, el bronce que había comprado en su momento el presidente Eduardo Santos y la había traído a Colombia, y por otro lado estaba la Bachué de formato grande, el granito, que en este momento está ahora en la colección del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. Ahí estaba la historia de esas dos piezas. Yo la encuentro porque estoy preparando precisamente en esos días una clase sobre la Bachué, una clase virtual, y buscando algunas imágenes me encuentro con una foto pequeña donde aparece la Bachué como con un mantel en una casa. No entiendo de dónde proviene la imagen, porque no obedece ni al fondo de un museo, ni a la casa de los coleccionistas que tenían el bronce que conocíamos. Y entro a mirar de qué se trata la imagen y me encuentro con que es exactamente el bronce hermano del otro que conocíamos. Es decir, es una pieza sacada del mismo molde, hecha en 1925 también, y lo que implica que Rómulo Rosso, de un mismo molde, sacó dos piezas y las vendió en 1925. Esta se quedó 100 años en París, pero de repente vieron una obra que decía Bachué, que no significaba nada para ellos, de un artista en Chiquinquirá, que no significa absolutamente nada para ellos, y entonces deciden ponerla en la subasta. ¿Cuál es la importancia de la Bachué? Rómulo Rosso es un personaje adelantado a su tiempo. Es un artista que sin ningún medio económico para viajar a Europa decide de todos modos emprender el viaje, arriesgarse, probar suerte, pero estando en Europa le pasa algo muy particular, y es que él se da cuenta seguramente que está haciendo esculturas de dioses que no le pertenecen, está haciendo esculturas de Júpiter, está haciendo esculturas de dioses griegos, y él dice, pero si yo soy lo más chipcha que hay, o sea, ¿yo qué hago haciendo esto? Yo tengo mis propias deidades, mi cosmogonía muy rica, y entonces decide hacer una Bachué, que además al hacerla no la hace bajo esa tradición de la que estamos hablando, sino que rompe completamente con la tradición, crea una imagen en la cual retoma elementos de lo prehispánico. Cuando le faltan fuentes, acude a otras civilizaciones, Egipto, de la India, y entonces termina creando una cosa que es absolutamente sui generis, que no tiene ningún antecedente, y hace una escultura que le sale como se la imaginó. Y eso me parece importante, porque el arte en ese momento no era lo que uno se imaginara, sino lo que veía y que pudiera cuidar. En alguna entrevista le dicen, ¿usted por qué hizo la Bachué de esta forma? Dice, yo la hago como yo me la imagino. Y para mí esa mención, esa cita, decir que uno hace arte como se lo imagina, es básicamente el inicio del arte moderno en Colombia. Entonces hay mucha emoción en torno a Rómulo Rosso, y yo creo que esa emoción, ese contagio de entusiasmo que hay en esa época es lo que hace precisamente que lo nombren a él, que lo comisionen a ser el artista que decore el edificio en Sevilla. Entonces pide la obra prestada al coleccionista para ponerla en el pabellón en el centro del edificio, y decora todo el resto del edificio con elementos que aluden a la Bachué. El edificio se inaugura en el año 29, y este muchacho, que era pobre, que había venido incluso como un polizonte en un barco, que había trabajado como lustrabotas, que había trabajado como celador en Bogotá, ahora estrechaba la mano del rey de España, que le celebraba la ornamentación del edificio con un premio. Entonces es un momento de consagración importantísimo, que hace que en Colombia lleguen las noticias y nuevamente todo es furor. Rómulo Rosso es el artista más importante de su tiempo, y hace que incluso los intelectuales se unan con mucho entusiasmo con la idea del arte propio a escribir un manifiesto que se va a llamar el Manifiesto de los Bachué. Crean durante un tiempo un grupo que se va a llamar Los Bachué, en homenaje a Rómulo Rosso. ¿Cuál era el objetivo? ¿Qué querías al volver a traer
a Lavachué a Colombia? Pues lo primero que queríamos hacer con la exposición era poner Lavachué nuevamente en divulgación, que fuera visible, porque ante la circunstancia de que los museos colombianos la han rechazado en distintas ocasiones, entonces la obra ha estado siempre en colecciones privadas, desafortunadamente. Hacer exposiciones que puedan mostrarnos nuevamente Lavachué es una oportunidad de que el público se reconecte con esa historia, que vea la importancia de Lavachué, y por lo tanto, digamos que la mirada a futuro es que la obra pueda estar en una colección pública en un museo. Vamos a ver si esto se logra. Por lo pronto, parte de la intención de mostrar la importancia de Lavachué era celebrar los 100 años que coincidían en esta fecha. La obra fue hecha en 1925, yo la encontré el año pasado, 2024, y justo ahora se conmemoraban los 100 años. Y es una exposición entonces que conmemora Lavachué, pero conmemora el ADN del arte colombiano generado por Rómulo Rosso a través de Lavachué. Muchas gracias. Y así terminamos. Estas fueron las noticias. Nos vemos a las 12:30 del día con una nueva edición informativa. Ya vienen los informantes, recuerden, somos Noticias Caracol, primero la gente. Feliz noche.